Paz, queridos hermanos. Dirigimos los discípulos de Cristo por los caminos del mundo. En este año 2012 vamos a dedicar a ustedes un mensaje del maestre Ser Reynold Laferrière, el capítulo de la responsabilidad que se encuentra en la página 427 de los grandes mensajes, que es esta obra del maestro Ser Reynold Laferrière. Nos dice: después de haber echado las bases acerca de grandes problemas del universo, en el curso de los párrafos de prolegómenos de realización espiritual, ya que hemos esbozado el esquema que permite entrar en contacto con los altos estudios, y después de habernos esforzado en hacer luz sobre la cuestión del determinismo y libre arbitrio, en un párrafo subsiguiente es muy natural terminar con un bosquejo filosófico muy importante acerca de la responsabilidad del ser humano. Todo individuo tiene el derecho de utilizar las leyes de planos superiores con el objeto de dominar las leyes de planos inferiores. Esto es lo que los iniciados han alcanzado con maestría, quienes mediante el ejercicio de la polarización se elevan a un cierto grado de la causa, con lo cual dejan de ser en la misma medida una consecuencia de la causa, ya que después de haber neutralizado el ritmo es fácil escapar de las operaciones de causa y efecto de planos ordinarios. Esta transmutación mental es conocida desde más alta antigüedad como consistente en que el espíritu, lo mismo que los metales y los elementos, pueden pasar de un estado dado a otro diferente, de un grado a otro, de una condición a otra, de un polo a otro, de una vibración a otra vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental, la obra del Kybalión. Ahora bien, ¿en qué medida interviene esta responsabilidad en la elección de su destino? Para esto encaremos primero el nacimiento de la inteligencia, lo que tendrá suprema consecuencia. La inteligencia es el resultado de una asociación de ideas. Por ejemplo, una impresión visual, auditiva, etc. dejará de existir y la célula periférica y la imagen cerebral se desvanecerá inmediatamente si los centros de asociación no están suficientemente desarrollados. Cuando todavía estos centros no se comunican entre sí y las fibras que los conectan a los sentidos no están todavía bien formadas, el bebé no podrá responder a las excitaciones exteriores sino por reflejos aislados. Solamente hacia el segundo mes el mundo exterior comienza a tener para el niño una significación, y de aquí en adelante la evolución proseguirá según la raza, el medio, el individuo. El índice de la inteligencia está situado en el parte terminal del cerebro y es más o menos los 2/3 de la masa encefálica lo que ocupan los centros de asociación del hombre medio, la mitad en los monos evolucionados y solo una tercera parte en los mamíferos, aun cuando no se haya indicio alguno en los roedores. Por ejemplo, el hombre, en la medida de su evolución, desarrolla primero su inteligencia y su memoria. Luego hará comparaciones debidas a la facultad de combinar y de coordinar los acontecimientos y sus impresiones. En este estado surge la elección, con sus correspondientes resultados, la materialidad
como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital no va más allá de la reacción. Y la realización, o sea, actos personales a base de propósitos, de concepciones bien definidas, como patrimonio de aquellos cuyo objetivo vital va más allá de la reacción. En el grado de inteligencia, lo que diferencia al hombre del animal, la posibilidad de elegir una vida, de definir una parte de su destino, de reaccionar a su manera según su cúmulo de factores frente a los cuales el animal más avanzado no es capaz de responder. Frente a esta libertad de acción, el ser humano comporta una gran responsabilidad que reposa no solamente su propio destino, sino que también incluye el destino de la humanidad entera. En efecto, las fallas del individuo es lo que ha producido un estado funesto de enfermedad. Es igualmente cierto que las fallas de las colectividades es lo que conduce a su ruina. Para todas las civilizaciones pasadas, el mecanismo de la disolución fue siempre el mismo, idéntico, hasta el punto de que podía decirse, como lo ha hecho un poeta, si la historia, que tiene tantos libros, no tuviera más que una sola página, llegaría a la conclusión de que siempre es un eterno recomenzar. Así como hay enfermedades individuales, hay enfermedades sociales, y todas ellas provienen de nuestras fallas, errores, cuyo lastre viene a agregarse a aquellas fallas cometidas por nosotros, nuestros ascendientes. El doctor Paul Carton se expresa así: en cuanto concierne a la especie humana, las enfermedades se declaran como acumulación de un término, y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de anegación, de trabajo, de sobriedad, de autodisciplina, que son condiciones fundamentales del progreso, de la salud y de la felicidad de las razas humanas. Cuando estos principios fundamentales han sido violados durante largo tiempo, se declara primero una enfermedad general colectiva, época de crisis debidas al desequilibrio de la conciencia, de las conciencias. Este estado de degeneración física y mental es lo que disminuye la vitalidad y la moralidad, llevando la fuerza de la resistencia de una nación. Entonces, los pueblos llegan a un estado de actitud para contraer las enfermedades catalogadas que se denominan guerras civiles, revoluciones, grandes epidemias, terremotos, etc. Estos flagelos obligan a suspender los hábitos malsanos, a encontrar nociones más justas, a aplicarse más estrictamente a los deberes esenciales, espíritu de verdad, de unidad, de disciplina, de caridad y de altruismo. En suma, cuando más el individuo y sus agrupaciones se aparten de la ley natural en la elección del procesamiento de condiciones de vida y de evolución, tanto más sanciones dolorosas individuales y colectivas crecerán, porque el progreso es una fatalidad, y todo aquello que no queremos aprender de buen grado nos es impuesto a la fuerza por el orden bienhechor de las cosas. Es decir, los remedios parciales o teóricos, desarme universal, vacunaciones simples, etc., jamás llegarán a refrenar definitivamente el retorno de los flagelos, porque la represión de mal hecha a base de medios artificiales en un punto dado no conduciría sino a hacerlo aparecer en ciertas partes y transformarse en desgracia mayor, lo que no sucedería si se hubiera reprimido en su fuente. La obligación de descubrir
de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres, quedará en definitiva como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y por consiguiente el único objeto o fin que se debe ofrecer como solución a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede alcanzarse sino mediante la buena voluntad cada vez más fuerte de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir, de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad. Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material, inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia con el espíritu de la naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. La responsabilidad es pues grande porque el hombre que no vive en función de las energías superiores entraba a la armonía universal y se torna culpable de los males que se afligen a la humanidad. Por el contrario, si mediante sus ritmos personal el ser humano eleva sus pensamientos hasta las potencias directrices del universo, vibra al unísono de estas fuerzas y es en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa de la emisión de estas ondas poderosas que mediante su magnetismo conducen al mundo a un destino superior. Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción, que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus, que sea sentida la presencia del alma rectora del universo, el sublime pensamiento de Dios. Es así como termina este capítulo de la responsabilidad del ser humano que el maestre Sir Renoir Laferrière, el instructor mundial de la nueva era, presenta para la humanidad como una reflexión en este año 2012. Les deseamos luz y paz en su vivir, practiquen yoga, mediten todos los días y practiquen el vegetarianismo para que encuentren una sabiduría eterna. Paz.